Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea. Creciendo con Berenice Financiera. En este programa no solo hablamos de números, ahorro e inversiones, retiro, seguros y viajes. Hablamos de la vida, datos que importan, consejos prácticos y comparto mi propia experiencia donde todos hemos estado arriba y abajo, pero siempre con un enfoque real, porque el dinero está en todo lo que hacemos. Esto no es solo un programa de finanzas, es tu espacio para aprender, crecer y sentirte empoderado. Bienvenido a Creciendo con Berenice Financiera. Hola, ¿qué tal? Buenos días, creciendores, ¿cómo están? Muchas gracias nuevamente por acompañarme en este día, todos los lunes a las 10 de la mañana. Recuerden que transmitimos en vivo por G6 Radio a través de su canal de YouTube, perdón, de Facebook. Si apenas están sintonizándose a partir de este capítulo, todos los anteriores capítulos nos encuentran en mi canal de YouTube de Berenice Financiera. La realidad es que es importante que a lo mejor se regresen un poquito a los episodios iniciales, desde el primer episodio donde hablo un poquito acerca del presupuesto. Entonces, así poco a poco van a ir entendiendo de todo lo que hemos hablado a lo largo de la temporada para llegar a este momento, ¿no? En este espacio, pues la realidad es que el primer beneficiado de la información son ustedes. Entonces es importante que pues a lo mejor para mí puedan retomar desde el capítulo primero para que puedan comprender un poquito más acerca de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Hoy vamos a descubrir a qué velocidad ustedes y a qué revolución por minuto ustedes se encuentran con respecto a la construcción de su riqueza. Entonces, vamos a hablar primeramente de capital financiero y capital humano. ¿Qué quiere decir esto? Esta fórmula prácticamente es la suma de todo tu capital financiero más la suma de todo tu capital humano, nos va a dar nuestro patrimonio neto. Vamos a ver inclusive en el capítulo todo lo que es el ciclo, la curva de vida, desde diferentes perspectivas, ¿no? Principalmente, ¿por qué? Porque todos somos completamente diferentes, todos tenemos un estilo de vida diferente, todos tenemos enfoques diferentes, vivencias diferentes, objetivos diferentes, ingreso, actividad diferente. Entonces, desde la curva de vida, viéndolo desde diferentes perspectivas, la verdad para mí es importante que a quien está llegando toda esta información, pues pueda tomar precisamente acción y principalmente buenas decisiones financieramente hablando, ¿no? Vamos a hablar, a continuar con hablar con el balance personal del ciclo de nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Hablando, digamos, de capital financiero, aquí todo lo que vamos a encontrar hablando de capital financiero es el sueldo, el ingreso, la parte de negocios, la parte de casas, terrenos, ahorros, inversiones que ustedes lleguen a tener y todo el patrimonio que ya se tenga o que están por construir. ¿No? Entonces, o que inclusive pensemos o tenemos como objetivo poderlo construir. Asimismo, por otro lado, tenemos que el capital humano, vamos a hablar en capital humano de capital como la salud, conocimiento, todos nuestros reconocimientos, estudios, la experiencia, diplomados, certificaciones, actualizaciones, talleres y todo el intelecto está en este rubro, ¿no? De capital humano. Sin embargo, es importante conocer que este capital humano es a cierto momento de la vida, pues nos volvemos obsoletos, ¿no? Es algo que se va degradando y devaluando con el tiempo. Entonces, digamos que si nosotros comenzamos, o lo ideal sería en algún momento, comenzamos nuestra etapa laboral desde los 25 años, ahí apenas estamos construyendo, como lo mostramos en la gráfica, pues nuestro patrimonio y nuestro capital financiero. Vamos en un 1%, a lo mejor ya conforme vamos avanzando en la vida, pues nuestro ingreso inclusive lo ideal es que vaya creciendo para empezar a construir patrimonio. Ya debemos de tener a los
30, 35 años, un 40% de ese total del patrimonio. Y así sucesivamente conforme vamos avanzando, 45, 55, 65 años, a lo mejor aquí ya tenemos que tener casi un 100%, si no es que la totalidad del 100% del patrimonio, porque ahí ya empezaría una etapa de declive, una etapa donde nosotros necesitamos, digamos, empezar a utilizar nuestro patrimonio, ¿no? Para los futuros años que vamos a vivir. A diferencia del capital humano, como bien lo muestra en la gráfica, pues a lo mejor a la edad de 25 años, si no es que antes, tenemos todo el punch, toda la salud, todo el tema de lo que, pues sí, toda la ímpetu, ¿no? Para poder querer conquistar todo, querer hacer todo. Entonces, en este sentido, pues cuando salimos de la universidad precisamente, pues tenemos un 100% de ese intelecto y esos estudios que nosotros tenemos. Es fresco el conocimiento. Entonces, conforme vamos pasando con la edad, pues este se va degradando, si no es que tenemos que actualizarnos, pues la realidad es que cuántas personas no nos han perdido el empleo de tantos años laborados y entonces al perder el empleo cuesta mucho trabajo ya volverse a emplear, quizás no por el conocimiento, bueno, probablemente por el conocimiento, ¿no? Porque se vuelve obsoleto, pues ya también la edad, la parte de la salud a lo mejor a veces nos hace mermar. Entonces, toda esta parte, viendo la curva de la vida desde este enfoque, pues es algo lineal que va, el capital financiero tiene que ir en creciente y el capital humano por naturaleza pues va en decadencia, ¿no? Se va degradando, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio para conocer si tú en la actualidad sumas, restas, divides o multiplicas, ¿no? Entonces, te invito a que en tu cuaderno, precisamente que comenzamos a utilizar desde el inicio para donde colocaste todo el tema de tu presupuesto y todo, enlistes esta mezcla de activos humanos y activos financieros. Realmente, ¿cuál es tu mezcla de estos activos, no? ¿Cuánto tiempo, inclusive, coloca tu edad para saber cuánto tiempo te ha llevado a construir esa riqueza que tienes hasta ahorita? Y realmente también cuánto tiempo te va a restar eh, para que tu mezcla de activos humanos siga vigente. Entonces, ¿cómo construir esta riqueza, no? En este caso, nosotros tenemos cuatro acciones para poder construir la riqueza, que todos vamos haciendo a lo largo de nuestra vida. Algunos aprendemos desde pequeño, como es, o sea, hay factores donde se suma en la construcción de la riqueza, sumamos, ¿qué es lo que nos va a sumar? Toda la parte de educación, toda la parte de ahorro, en esta lámina que les muestro donde están los cuatro pilares, eh, es la parte de educación, la parte de ahorro, inclusive los buenos hábitos también nos va a sumar conforme a la construcción de nuestra riqueza, ¿no? ¿Qué nos va a restar? Nos va a restar la parte de un crédito excesivo. En este caso, también compras de pánico donde a lo mejor viene fin de año, no sé, el Black Friday. Entonces, todas esas compras de pánico donde empezamos a encontrar descuentos excesivos, entre comillas, ¿no? Porque también hay que hacer un análisis de ese tipo de compras y también algo que nos va a restar y nos va a mermar la construcción de nuestra riqueza es la enfermedad, ¿no? Siempre pues hay que cuidarnos, hay que tratar de mantener una buena salud para que esta no nos merme en la vida, ¿no? En nuestro trayecto de curva de vida, ¿no? Nos va a dividir toda la diversificación que hagamos, pero no nada más en el tema de inversiones hablando, ¿no? Siempre hemos hablado de inversiones y saber diversificar. Sin embargo, también es importante diversificar inclusive hoy en día ya nuestra actividad, nuestros ingresos, de dónde podemos obtener diferentes ingresos, diferentes fuentes de ingreso, nuestros pensamientos, inclusive hay que diversificarlos, no enfocarnos en solamente ser herméticos, ¿no? Donde los pensamientos pues no puedan diversificarse. Y
al final del día también las decisiones que vamos tomando para que pueda hacerse esta parte de una buena diversificación en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Planear con el tiempo siempre nos va a ayudar a dividir y a poder diversificar de buena manera, porque el largo plazo precisamente nos hace generar esa planeación y que no nos agarre en curva ninguna situación financiera que se nos suceda, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Algo que también nos va a poder multiplicar es la inversión, definitivamente, de la que hemos venido hablando, donde pues ya sea a través de dividendos o a través de rendimiento, pues podamos multiplicar nuestro patrimonio, ¿no? Y definitivamente una buena salud siempre nos va a ayudar a multiplicar. ¿Por qué? Porque vamos a tener las ganas, la salud y todas las condiciones necesarias de nuestro cuerpo para poder continuar generando riqueza, ¿no? En este sentido, entonces, me gustaría que a lo mejor me cuenten en qué etapa financiera se encuentran, ¿no? La realidad es que la curva de la etapa financiera, aquí en esta lámina, yo siempre les voy a hablar de la esperanza de vida. La esperanza de vida, ojo, va creciendo con los años, ¿no? Siempre ha ido incrementándose. Inclusive anteriormente, no sé si recuerdan que a lo mejor nuestros abuelitos ya pensábamos que a la edad de 60 años ya era una gente bastante adulta. Entonces, la realidad conforme va pasando la vida, la trayectoria, pues se ha generado esta esperanza de vida, ha crecido, ¿no? Entonces, para el 2070 incluso, se espera que las mujeres vivamos más. Hoy en día, las mujeres pues vivimos alrededor de 79, 80 años, pero para el 2070 va a ir creciendo, vamos a vivir 87 años, los hombres 80 años, viniendo de vivir 73 años aproximadamente. Entonces, esto, pues prácticamente es algo bueno, bondadoso, porque a lo mejor a nuestros viejitos, pues los vamos a conservar más años, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con el tiempo? El vivir más años también implica un riesgo. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar más dinero, más capital para poder hacer frente a esos años que vivamos a vivir de más, ¿no? Entonces, esto pues la realidad no es un futuro muy lejano, ya está sucediendo, ya la esperanza de vida está creciendo. Entonces, en función a la curva de vida, pues tenemos la etapa financiera, ¿no? Desde que somos pequeños, la infancia, posteriormente pues con todos los estudios que tenemos. En esta etapa de infancia, la verdad es que los padres somos los responsables y los que inyectamos toda esta información financiera de hábitos y probablemente esta información acerca del dinero, que incluso puede que nos marque y cómo nos vamos a relacionar con el dinero desde nuestra infancia para el resto de nuestra vida, ¿no? Ya hablé de esto un poco en capítulos anteriores, pero inclusive repito que lo ideal es que los padres desde que nos embarazamos, pues debamos pensar en un plan educacional inclusive para nuestros hijos, ¿no? No esperarnos hasta que tenga 17 años o esté a un año para entrar a esta universidad. Incluso, si uno contrata este tipo de ahorros de educacionales y pasa con el tiempo y al momento de que nuestros hijos lleguen a esta etapa de universidad, si nosotros somos solventes económicamente y podemos hacer frente para poder pagar este tipo de universidad, entonces este proyecto, este ahorro, lo podemos destinar inclusive ya sea para el retiro de nuestros hijos directamente o inclusive algún otro negocio u otro objetivo que nosotros tengamos, algún negocio, alguna adquisición de vivienda o ya si lo estructuramos más y vemos una estrategia, inclusive lo podemos lanzar para nuestro propio retiro, ¿no? Entonces, en esta etapa, pues es importante conocer que también en la niñez la mayoría de las veces, pues es la etapa en cómo nos empezamos a relacionar con el dinero. Hubo abundancia, hubo escasez, a lo mejor trabajamos desde pequeños. Entonces, todo esto más adelante, de hecho, voy a invitar a un especialista para abordar más este tema, ¿no? De cómo evaluar o cómo ver, tenemos la relación con nuestro dinero y a lo mejor poderla sanar, ¿no? Porque probablemente por ahí haya bloqueos que no
nos permitan inclusive generar esa riqueza a la que estamos predestinados, ¿no? Entonces, por otro lado, en esta curva podemos ver que nuestro primer trabajo, aquí en términos, digamos, de estudio, a lo mejor empezamos a los 25 años terminando la licenciatura, la ingeniería, cualquiera digamos, carrera que nosotros hayamos decidido, ¿no? Hay quienes pues ya trabajan desde la niñez, hay quienes empezaron a trabajar inclusive en la adolescencia o en la universidad trabajan y estudian, o inclusive pues hay también quienes su primer trabajo es cuando realmente ya van saliendo de la universidad, ¿no? Pero cualquiera que sea el caso, me gustaría a lo mejor que hicieran un breve análisis de saber o de recordar de aquel momento cuánto era lo que ganaste en tu primer trabajo, ¿no? Y qué edad tenías en tu primer trabajo. Entonces, en este caso también, pues que al saber qué edad tenías, pues entonces vamos a ver más o menos cuántos años son los que ya llevas trabajando, ¿no? Y cuánto riqueza has generado hasta el día de hoy. Vamos a hacer un par de ejercicios, comenzando con, por ejemplo, evaluar tu primer sueldo, ¿no? Tomar en cuenta tu primer sueldo, cuánto ganabas en ese primer sueldo, vamos a sumar nuestro sueldo actual. Por ejemplo, yo cuando inicié mi etapa laboral fue a los 18 años, ya como en forma, cuando empecé a tener prestaciones, y yo ganaba 1,800 pesos al mes, ¿no? Entonces, posteriormente, a lo mejor mi ingreso actual oscila entre los 28, 30,000 pesos, ¿no? Entonces, vamos, sumando esto, vamos a tener un promedio donde tenemos que son 31,800 pesos. Esto dividiéndolo entre dos, el promedio entre todos estos años laborados es alrededor de 15,000 pesos, 15,900. Entonces, lo vamos a multiplicar por 12 meses. Y por los 18 años que yo llevo trabajando, porque yo comencé a laborar desde los 18 años y actualmente tengo 36 años, entonces en toda mi etapa laboral, desde los 18 años hasta el día de hoy, yo he generado ingresos alrededor de 3,434,000 pesos. Si en ese momento yo me hubiera puesto a ahorrar el 10%, entonces yo tendría que estar teniendo de ahorro 343,000 pesos aproximadamente en una cuenta de banco, en una cuenta de ahorro, de inversión directamente, o digamos, en cualquier instrumento financiero de los que ya hablamos anteriormente para tener ese 10%. Ojo, si estás empezando a trabajar, esto es bien importante, que por lo menos el 10% de tu ingreso sí lo destines al ahorro, ¿no? Porque definitivamente si eres joven y apenas estás terminando la universidad, estás comenzando tu etapa laboral, esto sí te va a hacer la diferencia entre pertenecer en un futuro al porcentaje de la población de viejitos, ¿no? De la población pobre que vamos a estar o de la que va a estar solvente económicamente en ese futuro, ¿no? Entonces, esto sí nos va a hacer frente y te va a hacer poder hacer la diferencia. Se dice que en México, en Ciudad de México, para los que me están escuchando, se vive alrededor con 25,000, 30,000 pesos al mes. A lo mejor en otros lugares de la República probablemente sea diferente el estilo de vida, el ingreso o la capacidad que necesitemos tener solvente económicamente. Pero para ese futuro, ya en la etapa laboral, perdón, en la etapa de jubilación, entendemos que pues ya hay patrimonio, ya no se va a pagar renta, ya no se van a pagar las escuelas y entonces, pero ¿qué creen? Que a lo mejor probablemente sí vayamos a empezar a generar gastos en medicamentos, en estudios, en laboratorio. ¿Por qué? Porque naturalmente nuestro capital humano pues se va degradando, va a empezar a tener deficiencias. Entonces, esto al momento de deteriorarse, pues vamos a tener que destinar cierto porcentaje, ¿no? Para esta etapa. Entonces, la edad de retiro por ley, pues nos dice que llegando a la etapa de retiro, ya cerca del retiro, es entre los 60 y 65 años de edad, donde ya tiene que venir una etapa de tranquilidad y disfrute, donde todo lo acumulado, pues ya tenemos que estar tranquilos para poderlo, disfrutar, ¿no? De este proyecto, ¿no? Ahora bien,
El segundo ejercicio que me gustaría que hicieran es de los 65 años, que es la edad y la etapa de retiro que nosotros por ley tenemos que tener, o no por ley, sino por decisión inclusive propia, que es una edad óptima donde pues ya se trabajó, vamos a restar nuestra edad actual. Por ejemplo, de 65 yo tengo 36 años, a mí me faltan 29 años de trabajo, ¿no? Activamente, ¿no? Entonces, si tu ingreso actual lo multiplicas por 12 meses y por los años faltantes, que en lo personal son 29 años, ¿cuánto dinero te falta por generar? Entonces, en este caso, a este total, si a lo mejor tú consideras que del total a lo mejor son 10 millones de pesos, ¿no? De esos 10 millones de pesos, el 10% es 1 millón de pesos, que a lo mejor tendrías idealmente que estar ahorrando solo si tienes 25 años y estás empezando tu etapa laboral, porque si ya tienes 30, 35, 45 años, 50 años, entre más grandes seamos, más es el porcentaje. ¿Y qué crees? Que a veces ni siquiera el 30% que nos dicen las reglas o decimos los expertos va a ser suficiente, ¿no? Entonces, en un supuesto, yo teniendo 36 años, a lo mejor con el 30%, yo tendría que estar ahorrando 3 millones de pesos. Pero imaginemos que esos 3 millones de pesos en 29 años que me faltan, al mes yo tendría que estar ahorrando 9,000 pesos. De mi ingreso, pues representa precisamente el 30%. Realmente o pago mis gastos fijos y todos los compromisos que yo tengo o genero un ahorro de 9,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que precisamente existen instrumentos que con menos cantidad de esos 9,000 pesos nos ayuda a llegar precisamente a esa meta que necesitaría yo tener, ¿no? Para una pensión aproximadamente de esos 25, 30,000 pesos que les estoy comentando, ¿no? Todo eso es a través de estrategias, todo eso es a través de objetivos y objetivos propios, míos, no de nadie más, ¿no? Entonces, es importante aquí resaltar que obviamente entre más cerca del retiro, pues a veces el 30% ni siquiera va a ser suficiente. Tenemos que generar un ahorro mayor, ¿no? O superior para alcanzar a vivir durante esos 20, 25 años que vamos a vivir con la esperanza de vida, ¿no? Entre más joven, pues el 10% puede ser suficiente y entre más adulto, el 30% a veces ni siquiera es suficiente, ¿no? Entonces tenemos que hacer un análisis exacto de cada uno. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes y a través de un buen instrumento y una buena asesoría acompañada, pues realmente la solución sí puede estar cerca, ¿no? Y en tus manos y acercarte lo más posible a esa meta, ¿no? Entonces, vamos aquí en este tipo de asesoría o este tipo de decisiones, evaluar qué te sobra, qué te falta, qué tienes, si te funcionan, que vaya de acuerdo inclusive a función a tus objetivos y no a los del vecino, a las del amigo, a las del colega, a la institución financiera inclusive a la que estamos acercándonos, sino a los tuyos principalmente, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida, así también pues hay altibajos y en general podemos ver en el episodio anterior, inclusive, no sé si recuerdan, yo les platicaba acerca de productos que el sistema financiero pone a nuestra disposición y lo más importante de esto es saber cuáles necesitamos tener idealmente precisamente en cada etapa financiera en la que nos encontramos. Para esto, bueno, pues de este escenario que no tiene, no, o sea, les voy a mostrar ahorita un escenario donde la línea de vida económica nos muestra que precisamente este escenario puede ser el ideal, pero nos vamos a ir ajustando conforme a nivel personal, ¿no? Sin embargo, no tiene que estar inclusive este escenario muy alejado de la realidad o de tu realidad, ¿no? Tomemos en cuenta que del lado izquierdo se muestran los 13 productos, digamos, a grandes rasgos, que el sistema financiero nos está poniendo a nuestra disposición para poder llegar y tomarlos y poder hacer nuestra estrategia de vida, ¿no? Entonces, tenemos que a la edad de 25 años, que es cuando ya vamos a empezar a trabajar, cuando ya salimos de la universidad, cuando vamos a empezar a crear como nuestra trayectoria laboral, inicio, sí o sí, tenemos que tener la parte de un gasto médico mayor.
Ojo, hay que evaluar si la institución donde yo estoy trabajando me lo brinda como prestación, hay opción de poderlo crecer en función a la suma asegurada. Entonces, también es importante conocer que existe esa parte una inversión pequeñísima, alrededor de 1,000 pesos, al mes, podemos crecer esa suma asegurada que oscila desde los 150,000 pesos que nos brinda en prestación económica la empresa hasta 150 millones de pesos, ¿no? Entonces, esa parte es importante también asesorarnos, conocerlo, porque sí es posible, ¿no? Y también ahí eso igualmente otro tipo de asesoría, donde inclusive si salimos de esa institución, ¿qué pasa con nuestro gasto médico? ¿Podemos continuarlo independientemente? O podemos, inclusive si cambiamos de compañía de trabajo, migrarlo y migrarnos con todo y la antigüedad. ¿Por qué? Porque si tú estás sano y estás contratando un gasto médico mayor, entonces hay que contratarlo cuando nosotros estamos todavía sanos, no cuando ya tengamos el padecimiento encima y queramos como nos está saliendo muy costoso toda la parte de tratamientos, de médicos, de medicamentos, entonces no queramos contratarlo en ese momento, contratémoslo cuando estamos sanos, ¿no? Entonces esa parte también es súper importante. El ahorro también es importante tenerlo porque aquí en esta etapa inicial es cuando vamos a tener que ahorrar y naturalmente nos va a pedir en nuestra estrategia la mínima cantidad de ahorro. ¿Por qué? Porque todavía me faltan un buen de años para llegar a los 65 años, que es la etapa de jubilación. Por otro lado, también lo que sí o sí tenemos que tener es un seguro de vida. Este seguro de vida aquí, a lo mejor no tenemos familia, a lo mejor somos únicos, a lo mejor aquí lo único que tenemos que protegernos es ante cualquier invalidez, que si en dado caso Dios no lo quiera, dependiendo de mi actividad económica, pues yo corra el riesgo de poder terminar la parte de terminar con una invalidez y no generar el mismo ingreso o no tener no continuar con ese sueño de crecer mi ingreso, ¿no? Conforme voy avanzando en mi vida, ¿no? Y al final también, pues siempre vamos a contar con una cuenta, ya sea de nómina o de ahorro, pero 100% para transaccionar, para que me paguen mi nómina y yo pueda ir a hacer mis compras y pagar y pagar y pagar y recibir nómina y pagar o recibir dinero, pagos y pagar, ¿no? El Afore, ojo, aquí es bien importante. Según la ley que pertenezcas, es el nivel de importancia. ¿No? Digo, yo lo menciono así, siempre no deja de ser importante, pero según la ley que tú pertenezcas, es el nivel de importancia. Si tú conoces y ya sabes que perteneces a la ley anterior del IMSS, pues entonces es importante que tú lo puedas migrar a un buen Afore donde te genere rendimientos, porque si todavía te falta bastantes años para llegar al retiro, pues ese dinero tiene que multiplicarse sí o sí. Y ojo, si en este caso también eres de los que apenas estás empezando tu etapa laboral, entonces también es importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes que conocer que el Afore no te va a ser suficiente para llegar a esa etapa laboral. Entonces tienes que complementarlo. Si traes algún saldo pequeño o mediano, si es medianamente y grande, la realidad sí es importante buscar que se multiplique, ¿no? Pero en dado caso de que no, la realidad también es importante buscar una estrategia para complementar el Afore, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Si a esta edad, a lo mejor muchos ya también ya están teniendo familia, están teniendo hijos, pues para ahí vamos a ponerle palomita a un plan educacional, ¿no? Evaluarlo. Si tienen negocio propio, pues también un seguro de tu negocio, como bien he dicho. Si ya invertiste en todo tu negocio, pues entonces, ¿por qué no protegerlo? Y que Dios no lo quiera, el día de mañana, si llega a sucederle algo, robo, inundación, incendio, entonces puedas reactivarte económicamente rápido, ¿no? Y en dado caso también, pues siempre viajamos, ¿no? Entonces, si tú traes planes de viaje, yo siempre les digo, por favor, viajen con un seguro de viaje. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un seguro de vida, tener un seguro de la tarjeta de crédito o un seguro de gastos médicos mayor, que realmente un seguro de viaje te cubre absolutamente bajo cualquier imprevisto que implica un viaje completo, ¿no? Entonces eso también es parte de una asesoría que también se debe de tener, ¿no? Por otro lado,
teniendo al momento que vamos creciendo, entre los 30 y 35 años, se dice que ya estamos en una etapa de desarrollo, donde nuestro ingreso pues siempre buscamos ascendiendo, que vaya creciendo, ¿no? Entonces, igual vamos a mantener nuestro gasto médico, dependiendo, vamos a hacer una evaluación, o sea, todas las características que implica tener un gasto médico, ¿no? Nuestro plan de ahorro, continuarlo. Nuestro seguro de vida, continuarlo. Probablemente aquí ya estamos formando familia, entonces mi suma asegurada debe de cambiar en función a cuántos dependientes económicos tengo, ¿no? Ya a lo mejor adquirí mi primer auto, entonces pues el seguro de auto, pues ahí también tenemos que considerarlo, ¿no? A lo mejor rento, ya no vivo en casa de papás, ya estoy rentando, pero probablemente el seguro de vivienda no quiere decir que protejas el cascarón o el inmueble como tal, sino todo lo que tienes dentro, tu ropa, tus joyas, tus muebles, tus electrodomésticos, tus relojes, todo lo que implica tener dentro tu computadora, tu celular, todo eso tiene que estar protegido. ¿Por qué? Porque también estás invirtiendo en eso. Entonces, ¿por qué no protegerle ante cualquier siniestro, no? Por otra parte, aquí pues ya es una etapa donde a lo mejor ya desde la etapa inicial empezaste a generar tu ahorro, la cuenta de contingencias. Si ya cubres con esto, pues ya piensas o deberías estar pensando en una inversión. Principalmente aquí probablemente pueda ser una inversión de corto plazo y de renta fija. Ya lo habíamos hablado en episodios anteriores, qué tipo de instrumentos son estos. Entonces aquí, ¿por qué? Porque vamos a empezar a generar patrimonio, ¿no? Probablemente ya pues igual mantener tu cuenta de nómina para transaccionar el Afore, evaluar si puede, si sigue siendo ese Afore el mismo, bueno, o si no migrarme a otro. En dado caso, si hay familia, pues planes educacionales, la parte de negocio, quienes sean independientes, evaluar esa parte. Y a lo mejor aquí ya puedo apalancarme de un crédito, sin embargo, no es la opción. Siempre hay que pensar en un buen crédito que me pueda ayudar a multiplicar, no que me merme o que el día de mañana se vuelva una deuda impagable. Entonces, también hay que educarnos para saber cómo usar un buen crédito, ¿no? Y apalancarnos de ello. Y igual, como lo comenté, siempre a lo mejor pensando en viajes, pues contar con un seguro de viaje como tal, ¿no? Ahora, ya creciendo en la etapa de consolidación de aquí ya empieza a venir lo interesante. Vamos a ver si nos da tiempo de terminar este tema, ¿no? Porque es bastante interesante de aquí de los 50 a los 65 años. Entonces, en la etapa de consolidación, tenemos que, pues igual, vamos a mantener nuestro gasto médico mayor, vamos a tener un ahorro, ya sea para retiro, para vivienda, para gasto médico mayor inclusive. Vamos a continuar con nuestro seguro de auto, dependiendo si tenemos uno o dos autos ya en esta etapa. La parte de seguro de hogar, a lo mejor ya están comprando un seguro de hogar y el crédito donde a lo mejor lo tomaron como crédito, sí cubre un seguro de construcción de la casa, pero no te está cubriendo el contenido que tienes dentro de esa casa. Entonces, sí tendrías que pensar en el seguro de residencia, ¿no? La parte de inversión, quizás aquí ya podemos agregar inversiones a largo plazo con renta variable y mantener nuestra cuenta, nuestro Afore, la educacional, si somos con negocio propio, pues la parte del seguro del negocio, un buen crédito para seguir apalancándonos, pero siempre teniendo una muy sano nuestro crédito, ¿no? La parte del viaje e incluso si tú ya hiciste las cosas bien hasta este momento, tu seguro de vida probablemente ya no sea necesario en esta etapa. ¿Por qué? Porque ya estás consolidado con tu patrimonio. Ya puedes hacer frente ante cualquier contingencia. Ya tienes solvencia económica para poder hacer frente a todos tus gastos fijos. Entonces, en este momento, probablemente el seguro de vida, y a este momento ya tus hijos a lo mejor inclusive ya crecieron, ya están comenzando su etapa de 25 años, su etapa financieramente hablando. Entonces, ya no tienes por qué a lo mejor tener un seguro de vida, pero pues hay que hacer una evaluación dependiendo el momento en el que te encuentras y cómo te encuentras, ¿no? Entonces, llegando a la etapa ya de jubilación, que es a la etapa de 65 años,
Pues aquí es importante mencionar que también podemos continuar con nuestro gasto médico, con nuestro residencial, teniendo esa parte del contenido, ¿no? La parte solamente el contenido, ¿por qué? Porque a lo mejor ya terminamos de pagar nuestra casa. Entonces solamente vamos a cubrir la parte del contenido y también el cascarón ya implica ser responsabilidad de nosotros porque ya el seguro, el crédito ya no lo está cubriendo, ¿no? La parte de inversiones, ya teniendo un patrimonio como tal, corto plazo en renta fija y largo plazo en renta variable. Y aquí ya va a entrar en acción la pensión. Ya vamos a hacer uso de ese tipo de pensión, ¿no? Entonces, como bien lo comentaba, los gastos fijos van a ascender a 25, 30 mil pesos, ¿no? ¿Cómo lo voy a construir? Teniendo 5 millones en mi cuenta para poder yo adquirir esa pensión, ¿no? En este caso, para todos los objetivos, a la edad de 65 años, lo ideal es yo tener 10 millones de pesos. ¿Por qué? Porque con 5 millones yo compro una pensión que oscila entre los 25 y 30 mil pesos. Para pagar mi gasto médico mayor, a lo largo de la trayectoria, a lo mejor al inicio es barato, pero ya para llegar al retiro va a oscilar entre los 20 mil pesos mensuales de prima o 250 mil pesos anual. Entonces necesito 3 millones de pesos para hacer frente a ese pago, a ese gasto mensual de mi gasto médico mayor, ¿no? Por otro lado, pues a lo mejor en mi seguro de residencia, 1,000 pesos al mes, en dado caso, y para emergencias, 3 millones de pesos para ir echando mano para cualquier contingencia o cualquier inclusive viaje que yo quiera tomar, ¿no? La cuenta, pues vamos a seguir usándola en este momento de nuestra vida. El seguro de viaje más, porque pues obviamente vamos a estar ya viajando y disfrutando en ese momento. El seguro de auto ya no, porque probablemente a lo mejor ya no necesite manejar, ya a lo mejor nuestros hijos o algún familiar o algo nos puede estar llevando y trayendo, ¿no? Y ya no manejan. A ver, hay muchos adultos que ahorita a esta edad ya no manejan, ¿no? Entonces, el seguro de vida pues ya también se eliminó desde la etapa de 50 años. ¿Por qué? Porque ya no, al menos que por ahí alguien quisiera dejar alguna herencia a través de un seguro de vida, pues que lo pueda mantener hasta sus 99 años. Pero ya no es necesario porque ya los hijos ya crecieron. ¿Por qué? Porque ya generé patrimonio, que eso es lo ideal, ¿no? Y por otro lado, pues el plan de ahorro, pues ese plan de ahorro que tuvimos desde el inicio, ya lo estamos usando aquí para una pensión que vamos a tener y disfrutar en los próximos 20, 25 años, ¿no? Y el negocio, en dado caso que la gente tenga un negocio, pues ya no se va a preocupar por el seguro del negocio. Ya como ya en este momento estamos pensando en heredarlo, quien se tendría que preocupar son los nuevos herederos, ¿no? Entonces, es así como al final del día, la curva de vida, podemos darnos cuenta que realmente necesitas absolutamente de todo en cada etapa de tu vida. Entonces, principalmente necesitamos educación financiera y disciplina. Este es el viaje financiero desde tu primer sueldo hasta la jubilación, ¿no? Entonces, realmente el velocímetro de tu riqueza en el que la revolución y la revolución por minuto en la que tú te encuentras y lo que tú decidas, y más siendo, entre más adultos somos, pues más velocidad le tenemos que meter, ¿no? Y poner para construir nuestro patrimonio. Entonces, recuerda que al igual que las inversiones, tienes que evaluar y replantearte cada etapa cada 5 años más o menos para rebalancear tu balance financiero, ¿no? Entonces, pues hasta aquí este tema, la realidad es que es de suma importancia que por favor lo compartan y en el próximo episodio los espero porque vamos a entrar ya un poquito más a detalle con todo lo que es el tema de pensiones, todo el reto demográfico que existe a nivel nacional, inclusive a nivel mundial, y entender sobre qué escenario yo me encuentro actualmente para poder empezar a tomar estas buenas decisiones financieramente hablando, ¿no? Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Con la información correcta y un poco de planeación, podemos construir un futuro lleno de posibilidades. Las finanzas no son solo números, son historias, son sueños y son metas. Te espero en la próxima a la misma hora. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio.
Proyectamos tu marca.